Julio María Sanguinetti es abogado, periodista y dirigente político. Se unió al Partido Colorado en la adolescencia, cuando aún no había concluido sus estudios. Desempeñó diversos cargos gubernamentales. Fue 3 veces diputado, 2 veces ministro de Industria y Comercio y Educación y Cultura, además de senador y presidente de la República durante 2 periodos, 1985 al 90, 1995 al 2000. Doctor Sanguinetti, hay una frase que yo he escuchado mucho en la Argentina, está muy de moda, pero también no es nueva. El tema de décadas ganadas, de décadas perdidas, la década del 60 como década prodigiosa. ¿Se puede plantear la historia en esos términos de que...? Son simplificaciones siempre, caricaturescas. Lo que pasa es que la propia historia se tiene que segmentar para poder entenderla, ¿no? Porque por algo hablamos de edad media, edad moderna, porque es muy difícil explicar eso. En una época se segmentaban así los periodos históricos, después se vio que en realidad eso era un poco artificioso, ¿no? ¿Verdad? Pero los que vivían en la Edad Media no sabían que estaban en la Edad Media, ¿no? Sí, claro. Estaban viviendo, ¿no? Entonces después se empezó a ponerla por siglos. Y eso se traslada a la actualidad, o la relativa actualidad, o al pasado más reciente, de un modo a veces simplista. Por ejemplo, eso que acuñaron la década perdida fueron los economistas en los años 80, que es el año de la restauración democrática, la década de la restauración democrática en América Latina. Entonces digo, bueno, señores, paren con esto de la década perdida, ¿no? Porque económicamente no fuimos un lujo, perfecto. No. Sí, pero retornó la democracia, ¿no? Los años 80, bueno, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú un poco antes, Paraguay, entonces, ¿qué? Esa es una década perdida. Entonces, esas son simplificaciones, a veces necesarias, nos pasa a los periodistas un poco más, por facilidad de exposición. Pero no es así. Vuelvo a decir, los 80, la famosa década perdida que tanto se instaló y se acuñó por los economistas, para mí es una barbaridad. Fue una gran década. Doctor, y cuando se pasa raya a una administración, a un gobierno, usted le ha tocado en dos oportunidades, obviamente una forma de evaluarlo puede ser si la ciudadanía renueva en las elecciones el voto, pero también hay una evaluación personal. Bueno, todo lo que pasaron estos 5 años, todo esto que hice, se hizo bien, no digo 5 años ganados o perdidos, pero la evaluación personal de las presidencias, ¿cómo las hace? ¿Qué valores maneja íntimamente? Yo diría que eso depende de cada uno, ¿no? Y de los objetivos que se propuso. Si usted me pregunta en mi primera presidencia, el objetivo era uno solo, prioritario, exclusivo y excluyente. El eslogan, ¿no?, de la campaña. Que era llegar, como lo dije el primer día, llegar dentro de 5 años en paz, en tranquilidad y en plena libertad, entregar la banda a otro presidente electo. Felizmente, además de eso, se pudieron dejar algunas otras cosas, felizmente, pero la prioridad era esa. Y todo, la política económica, la política social, la política propiamente dicha, tenía que estar al servicio de eso, del cambio en paz. Felizmente se pudieron hacer algunas cosas cuya proyección felizmente llega hasta acá. En esos años creamos los centros CAIF, por ejemplo, para hablar de algo social, muy importante, y en esos años hicimos 2 grandes programas con 2 grandes leyes, que fue la forestal y la de zonas francas, que son los lugares donde el país hasta hoy ha generado mayores inversiones, hasta hoy. ¿Y es posible pensar el país en términos prospectivos, es decir, pensar a 30 años a futuro? Siempre se puede pensar con las alternativas de riesgo de que nadie compra el futuro. Las zonas francas a mí me parecía algo que podía llegar a ser, no la tenía tan clara. La forestación la tenía absolutamente clara, no porque fuera clarividente, sino porque gente que sabe del Ministerio de Agricultura me había explicado y convencido de que ese era un camino largo, a mediano plazo, pero indudable para nuestro país. Naturalmente, como toda la cosa a mediano plazo, en aquel momento todo el mundo era escéptico, ¿no? Sí, los arbolitos, lo van a ver los nietos, ¿no? Ese tipo de cosas tan nuestras, ¿no?
Pero el hecho es que empezaron los arbolitos y siguieron los arbolitos y siguieron los arbolitos. Y bueno, y ahora todavía yo diría estamos todavía a mitad de camino, Ajá. porque después de la celulosa tendrá que venir el papel y tendrán que desarrollarse más las industrias de madera propiamente dicha, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas son cosas que se pudieron hacer además y que en el balance, cuando uno lo mira en perspectiva, fueron extraordinariamente importantes, ¿no? Me acuerdo que en aquel momento, yo inclusive no estaba en Uruguay, estaba en una beca, y se había dado aquella famosa discusión entre Argentina y Brasil para lograr una moneda común, el gaucho era el nombre, y como que usted también pidió cancha en esa discusión. Y hoy, a la luz de los acontecimientos, todavía no había Mercosur en aquella época. No, se echaron las bases. Exacto. Nosotros teníamos una Argentina y Brasil con históricos recelos. Sí. Que ese era el primer gran punto. Hasta hoy. No podía haber ninguna integración sin eso. Con todo, en aquellos años se logró mucho. Alfonsín y Sarney hicieron muchísimo, a tal punto que incluso intercambiaron sus programas nucleares, que era un poco la base, porque el recelo era histórico y se anclaba en lo militar. Es decir, en Entre Ríos no se podían hacer puentes sobre el río Uruguay, ni puentes sobre el Paraná, porque iban a avanzar los tanques brasileños. Esa era la mística del ejército argentino, ¿no? Y eso fue así durante muchos años. Entre Ríos tuvo que pagar ese peaje. Costó mucho hacer esos puentes, ¿no? Eso era lo primero. Y nosotros teníamos que ir asociados a ese esfuerzo, de modo que para nosotros la aproximación Argentina-Brasil era política uruguaya. Claro. Teníamos que estar como bisagra de ambos y así fue. Y lo iniciamos con tratados bilaterales, ¿no? Es decir, Uruguay-Argentina, Uruguay-Brasil, Brasil-Argentina y así sucesivamente. Y luego se fue triangulando y empezamos con declaraciones tripartitas, que fueron el preludio de lo que luego se llegó en el 91 a la construcción del Mercosur. Pero esas cosas siempre fueron las fantasías, ¿no? Esto es muy tropical, muy latino, muy latinoamericano, mejor dicho. Pues los latinos eran muy racionalistas, los romanos eran muy concretos, ¿no? Los romanos eran como los norteamericanos de su tiempo, ¿no? Los griegos eran los refinados, los filósofos, los poetas, ¿no? Los romanos eran los que hacían carreteras, puentes, termas, hasta en Inglaterra todavía hay carreteras hechas por los romanos. Pero nosotros siempre, sí, ese tropicalismo, nosotros hacemos la integración y ya enseguida vamos a hacer una moneda. Bueno, Sí. fue una fantasía, ¿no? ¿Y la integración cómo ha evolucionado? ¿Cómo está hoy el Mercosur? Hoy está estancada, desgraciadamente es un proyecto que está detenido. La idea estratégica sigue siendo valiosa, pero aquello de más y mejor Mercosur ha pasado a ser realmente un eslogan fallido, ¿no? Tuvimos 8 años iniciales extraordinarios, ¿no? Hasta la devaluación brasileña de enero del 99 y ahí se despatarró la cosa. ¿Por qué? Porque ahí fue donde tocamos las asimetrías. Había uno tan grande que si se resfriaba nos agarramos una congestión todo el resto. ¿Qué fue lo que pasó? Y a partir de allí se instalaron recelos, se instalaron desconfianzas, saltaron naturalmente los particularismos, ¿no? Porque la base, ¿cuál era? Que cada uno se especializara en lo que podía hacer mejor, con mejor rentabilidad, para que en el conjunto pudiéramos luego proyectarnos al mundo. Eso suponía sacrificios, ¿eh? El que está más preparado para hacer algo lo hace más eficientemente, pero renuncia a hacer aquello otro que puede hacer él. Entonces, a partir de ese momento ya se instalaron de nuevo, digamos, ciertos reflejos proteccionistas de cada uno, ¿no? Yo, ¿por qué voy a dejar de hacer papel si después Brasil me hace esto o la Argentina me hace todo? Entonces, desde entonces no hemos tenido suerte, desgraciadamente. Es más, incluso hemos tenido gobiernos que han significado un retroceso muy importante desde ese punto de vista, como el de argentino de los Kirchner, ¿no? Que fueron gobiernos muy arbitrarios en lo económico, que tomaban medidas sin consultas y que de ese modo debilitaron extraordinariamente esa estructura. Entonces, yo ya a esa altura cuando me oigo la palabra relanzamiento me sube la fiebre, ¿no? Pues ya lo relanzamos varias veces en el Mercosur. Es verdad. Lo que hay que hacer, a mi juicio,
es tratar de hacer cosas pragmáticas, puntuales, que permitan ir recomponiendo esa relación. Y después el tiempo dirá. A la romana. Lo que está claro también es que hay que tener más flexibilidad para que cada uno pueda ir teniendo otro tipo de acuerdos, ¿no? Hay que buscar esa flexibilidad. Especialmente Brasil es el que tiene que tener la palabra mayor en esto, porque es el que tiene más cuerpo, ¿no? Y del lado nuestro, tanto Brasil como Argentina. Yo creo que sobre la base de una meta menos ambiciosa nos va a ir mejor. Doctor Sanguinetti, ¿a la política le falta filosofía política hoy, la política de hoy? ¿Qué pasa? Hoy vivimos la nostalgia de las grandes causas. Hubo tiempos en que, cuando uno se formó era el comunismo versus la democracia. Y todavía mi generación alcanzó a vivir la democracia versus fascismo, nazifascismo, ¿no? Era aquello, ¿no? Bueno, entonces, luego que vino, era democracia versus comunismo o revolución socialista, porque en aquellos años se decía así, y economía planificada versus economía de mercado. Entonces eran grandes debates, era blanco y negro, eran debates épicos, Sí, ¿no? sí, sí. De un lado estaba la revolución y del otro lado estaba la evolución, ¿no? La evolución progresiva. Entonces eso se terminó en la medida en que, ya nadie discute que democracia liberal es mejor que otra cosa y que economía de mercado es mejor que otra cosa, no hay otro sistema sustitutivo. De ahí que esto hace que la política ya no tenga esos debates tan trascendentes, ¿no? Entonces, eso hace que, por un lado, descendamos a un plano, digamos, de administración, en medio, a su vez, de un impacto científico-tecnológico que va adelante de todas las ideas. Entonces, los Uber famosos que están en el debate y que los tenemos todos tenemos un Uber adelante, todos, hoy lo vemos, el debate son los taxis, pero está en todos los órdenes de la vida, Sí, sí. hasta los profesores, ¿no? Que ya se venden cursos por procedimientos digitales, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí. Los propios bancos hoy tienen que enfrentar plataformas que aproximan el que tiene dinero para prestar y el que lo está pidiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en medio de esa revolución científico-tecnológica, eso va adelante las ideas y va poniendo en cuestión muchas estructuras. De ahí el desasosiego, de ahí el temor. Estamos viviendo, si uno mira el mundo, un tiempo de temores. Como todo tiempo de migraciones, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el temor instalado por el terrorismo. Las grandes ciudades, ¿no? París, Londres, Madrid, Nueva York, todas tienen miedo. Uno va a un aeropuerto y es el testimonio objetivo de una sociedad Sí, claro. de temor, ¿no? Estamos como en la Edad Media, en los castillos rodeados de fosos y de murallas, y que para entrar y salir de cada uno de ellos era todo un trámite, ¿no? A eso le sumamos la migración, con lo cual está el temor a perder el empleo, ¿no? Que es lo que explotan las corrientes extremistas, a veces vestidas de derecha, a veces vestidas de izquierda, pero es lo mismo, ¿no? Y que se instalan sobre esa base de ese temor, ¿no? Los Trump, los Le Pen, todo ese tipo de movimientos se basan en eso, en los temores. Hay muchos temores. Y a su vez, en términos muy generales, la revolución científica tecnológica establece el temor al cambio. Es decir, yo estoy haciendo hoy mi tarea, no sé si mañana puedo. Claro. No sé si no se me desvaneció mi trabajo o mi profesión, ¿no? Entonces son tiempos de cierto desasosiego. Y la política, tiene que navegar entre todos esos temores, esas incertidumbres extraordinarias que no puede ignorar, pero que tampoco puede conducir. Entonces, Claro. es un proceso de adaptación de una velocidad como no ha habido antes. Sí, que no deja de ser muy interesante, ¿no? El tiempo que nos toca vivir, pero esas incertidumbres... Apasionante. Lo que pasa es que hay que preservar los elementos sustantivos. Entonces uno dice, la prensa. ¿Qué es la prensa hoy? La prensa en escrito defendiéndose contra la pared, ¿no? La televisión compitiendo con internet, con radio, con esto, con el otro.
y así sucesivamente. Las redes sociales jugando su rol, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y esto en qué va a terminar? Bueno, uno piensa, no sé en qué va a terminar. Lo que sí sé es que la palabra siempre va a estar. Sí. Porque si no está la palabra, no va a estar el concepto. Y si no está esto, los seres humanos hemos perdido todo. Entonces, el tema es el sustento. Yo no sé cuál va a ser el soporte de la palabra, pero la palabra va a estar. Interina. Pero con la palabra va atada la idea. Y el tema la palabra es la idea. Claro, y el tema es el sustento. La palabra es la idea. La palabra es la idea. Pero por eso mismo, fíjese, hace 30 años el tema era el gran hermano. Sí. O sea, el que iba a monopolizar todos los medios y desde un lugar recóndito, ¿no? El extraño doctor no iba a manejar el mundo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hoy se terminó eso porque es lo opuesto, hoy es casi anárquico. Están las capacidades para hablar, para expresarse, para discutir a través de todos estos fenómenos de redes, que ya aquello se desvaneció. Hoy el tema es al revés. ¿Cómo ordenamos un poco esta anarquía fenomenal de noticias y opiniones en todo este complejo espectacular que se viene desarrollando y que nadie puede manejar? ¿Qué cosas lee? ¿Lee cosas sobre el presente, el futuro? Ahora estaba leyendo el último libro, el de Humberto Eco, de La locura y la estupidez, el libro póstumo que maneja muchos de estos temas. Sí, seguro. Usted está leyendo temas... Donde habla la legión de imbéciles que ocupa las radios. Exactamente. Que ocupa las redes. Las redes. Sí. No, ese lo tengo, ese ya lo terminé. Ese ya lo terminé. Pero tengo de todo tipo, ¿no? Pero ha vuelto a leer clásicos, por ejemplo. ¿Le importa volver a leer? Ni hablar, sobre todo en la literatura. Eso me pasa los veranos, ¿no? Cuando a veces voy dejando cosas y nunca leo nada de novedad en literatura porque tengo que dosificarme mucho, porque estoy obligado a leer cosas de política, de economía, de sociología, de educación, que a uno le resta muy poco tiempo. Si uno se embalan con las novelas, yo qué sé. Yo recién leí una novela de Modiano, que fue premio Nobel hace unos años, nunca había leído nada. Interesante. Muy bueno, muy bueno. Leí una que se llama Sol de Domingo o algo así, sí. Muy buena, excelente, pero no había leído nada. La acabo de leer, la leí en un avión. La leí en un avión. También leo muchas cosas de historia, ¿no? Claro. Porque he escrito historia en los últimos años y ahora he estado leyendo mucho sobre el proceso de las independencias, sobre esos temas, los temas coloniales, bueno, en fin, bastante sobre eso, ¿no? Y la formación de nuestro país, ¿no? Vinculado a Argentina y Brasil, ¿no? Leo bastante de Brasil y de Argentina, ¿no? Y bueno, es lo que hago. Sus libros han sido bestseller, tanto los vinculados a la transición, como el doctor Figari, como el último libro vinculados a la memoria, los retratos de la memoria. ¿Cuál es el próximo libro? Bueno, el próximo libro no lo tengo. Tenía una idea, pero se me desdibujó. Tenía una idea de hacer 1828 Vamos a reconocer que la independencia del Uruguay es el 4 de octubre, doctor, no me diga. Lógico. Bien, por fin una autoridad plantea ese tema. No. Pero estoy solo en esa prédica. No, yo diría que eso es indiscutible. Nadie hoy puede decir otra cosa si hablamos de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Lo que pasa es que como todos los procesos no es una cosa instantánea. Ahora, si hablamos de la existencia jurídica y del reconocimiento de nuestra República Oriental del Uruguay, tal cual la conocemos hoy, no hay duda de que eso es el 28, no hay debate sobre eso. 4 de octubre de 1828. No debiera haber ni lo hay. Ahora, otra cosa es el calendario cívico, ¿no? ¿Verdad? Que yo lo planteé en su momento cuando estuve en el Senado y ahí se dieron vueltas para un lado y para el otro y nadie quiere tocar el calendario cívico porque le parecen que... Lo que pasa es que tuvimos una especie de complejo que si se quiere es lógico, porque cuando un país nace, más las repúblicas nuestras que nacían desde la nada prácticamente, tenía que afirmarse, ¿no? Entonces venía la voluntad romántica, ahí venían los mitos, ¿no? El mito charrúa, el mito del gaucho, todo ese tipo de mitología. ¿Qué pasaba?
que decía, bueno, pero ¿y cómo? La independencia la declararon Argentina y Brasil en un acuerdo internacional, que nos reconocieron la independencia, pero nosotros no estábamos. No, nosotros estábamos porque éramos parte de la Argentina o de las Provincias Unidas, estábamos. Lo que pasa es que éramos la manzana de la discordia entre los dos, y bueno, y había una guerra que además ambos querían terminar, y dijeron, bueno, que estos buenos señores con los cuales no podemos, porque ese era el tema, fuimos una provincia díscola de un lado y una provincia díscola del otro, dijeron, bueno, que sean independientes y se arreglen solos. Que se arreglen solos, ¿no? Ambos exhaustos. Pero ambos en dos procesos muy importantes, ¿no? Porque también en el 28 es un momento muy difícil en la Argentina, que a raíz también de nuestra independencia le cuesta la presidencia a Rivadavia y le cuesta la vida a Dorrego. Entonces, el año en que Lavalle fusila a Dorrego, cuya sombra se proyecta hasta hoy, ¿no? Fructuoso Rivera, que era el caudillo más inteligente de todos los de la época, lo dice, este es el primer eslabón sangriento de una cadena de largos sucesos sobre la República Argentina. Y dice una cosa increíble, porque era un gaucho, no era un profesor de Derecho, y dice, la provincia de Buenos Aires podía hacer lo que quisiera con su gobernador, pero nosotros le habíamos dado el mando de las tropas y la representación exterior. Era nuestro primer jefe de gobierno y lo han fusilado. Esto es la primera vez que pasa en Sudamérica. Eso lo dice el jurista Fructuoso Rivera. Fíjese usted la clarividencia política que siempre tuvo, ¿no? Por eso en el 28 se precipitó la independencia, cuando tomó las Misiones. Claro. Porque estaba empatada la guerra y su idea fue: llevo la guerra al Brasil, el Brasil va a tener que pactar y va a buscar la cosa. Bueno, estaba en esa idea, y digo estaba porque luego se me cruzaron los 80 años, el cumpleaños, y dije, ¿qué hago para el cumpleaños? Entonces hice los retratos de la memoria. Pero ahora voy a ver si retomo, pero es un trabajo de más aliento, es un trabajo pero necesario porque complejo, pero no solo por el Uruguay, sino por la Argentina y por el Brasil, porque también el imperio en ese momento tenía serias dificultades, digamos, de unidad también, ¿no? Porque uno piensa que el Brasil estuvo siempre armadito, y no es así, ¿no? Tenía enormes tendencias centrífugas, empezando por Río Grande, nuestros vecinos, ¿no? Que integraron también más de una vez los proyectos que había en la región, ¿no? De establecer Río Grande, Entre Ríos, Santa Fe, lo que se llamaba el Cuadrilátero, y la provincia oriental, hubiera sido otro país. Pero eso es lo que no fue. Quiero explicar que salté con alegría cuando dijo lo del 28, porque en el único lugar donde celebramos el 4 de octubre es en San José. En San José, donde lo hacen muy bien por el mérito de un gran historiador, que fue don Vicente Caputo, ¿no? Exactamente. Que fue el que escribió todo eso, hizo todo eso, que fue... y hoy yo diría, ningún historiador en serio deja de reconocer ese hecho. Lo que sí todos dicen, bueno, pero está el 18 de julio acuñado como el Día de la Constitución, está bien, el 25 de agosto la Declaratoria de la Florida, está bien, pero yo lo que decía, sí, pero no digan que es la independencia. Exactamente. Porque después los chicos van al liceo y entonces les mandan la composición del 25 de agosto y dice, la primera ley nos declaramos independiente de Brasil. Muy bien. La segunda nos declaramos parte de la Argentina. La tercera, vamos a tener una bandera por ahora mientras la Argentina no tenga bandera. Entonces los chiquilines dicen, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Exacto. Ya nacemos complicados, ¿no? Es verdad. Doctor, una figura reconocida internacionalmente como usted, obviamente, lo reciben en las salas VIP de todo el mundo, pero que su próximo viaje saliendo del Uruguay, la invitación para usar la sala VIP de este aeropuerto de Carrasco sea del Observador TV y de Aeropuertos VIP Club, así que le vamos a obsequiar un reconocimiento que haya venido esta mañana con nosotros. Muy bien, bueno, magnífico. Muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gusto.